Retomamos la sesión sin más dilación porque ya llevamos retraso y vamos a continuar con la edición transnacional. Se ha hablado ya aquí de los exilios, se ha hablado de literatura infantil y juvenil y de colecciones literarias, y se ha hablado de Fernando Larraz y de Cristina Ribalán, que me acompañan. Y es un placer también presentarles a Dolores Prades del Laboratorio Emilia, que ahora nos contará ella, no, él no, va a empezar Fernando. Nos contará cuál es este proyecto, en el marco en que se ubica, y por tanto levantan estas intervenciones, como las que ha habido de manera precedente, la ubicación que tiene la literatura infantil o juvenil, o no, en el marco del portal. Digo que no voy a detenerme más porque vamos apurados de tiempo, y por tanto le doy la palabra a Fernando Larraz, de la Universidad de Alcalá, que es uno de los que desde sus inicios vivió este portal hoy llamado Edired, y esta tarde hablaremos también de ello, de los distintos cuerpos, ¿no?, que fue tomando Edired hasta que vio la luz, y vio la luz públicamente en mayo de este mismo año. Tienes la palabra, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. No sé si se me oye. Sí. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Muchas gracias a Pura, a todo el equipo de amigas, de amigos que habéis colaborado en organizar este acto. Bueno, yo voy a hablar de la edición del exilio, que es, en cierta medida, el tema que me lleva ocupando desde hace varios años, y que voy a traer no por primera vez a esta mesa, porque creo que han sido ya, no sé si casi todas las ponencias, los que de una manera más tangencial o menos tangencial han aludido a la problemática específica que representa el exilio. Por poner solo algún ejemplo, creo que Dolores Vilavedra esta misma mañana hablaba de la problemática metodológica, por ejemplo, de incluir a autores como Eduardo Blanco Amor, no solo por la temática de su obra, sino también por el hecho de escribir en varios idiomas, por el hecho de haber publicado la mayor parte de su obra en América, pero también una parte de su obra a su regreso del exilio. O, por poner otro ejemplo, en la mesa anterior ha habido dos ponencias, una que planteaba el problema de Rufino Blanco Fombona, que es otro exilio, en este caso de un latinoamericano en España, o de Clemente Airó, que aparecía entre las semblanzas que ya se ha hecho, y que es un español que llegó a Colombia como fruto de la guerra civil. Para mí la primera problemática es delimitar el concepto. Yo no sé todavía muy bien qué es un editor exiliado o qué es una editorial en el exilio. Es quizás más fácil identificar una obra narrativa o de poesía propia de una cultura de exilio. Resulta más difícil, cuando hablamos de industrias culturales como la edición, delimitar cuándo pertenece al exilio, puesto que una editorial, en tanto que industria, bueno, pues se tiene que someter a un marco legal, a un mercado, a unas organizaciones gremiales y a unas prácticas propias del Estado donde se encuentra, ¿no? Y también a una situación, bueno, a una situación de materias primas, etcétera. Quizás la única manera posible de definir qué es una literatura del exilio es atender a su característica cultural, el factor o el elemento cultural de una editorial está en su catálogo, es decir, es ver en qué medida la producción de libros, los títulos, corresponden o no a lo que podríamos denominar una cultura de exilio, cosa que, por otra parte, también al menos para mí, también es bastante problemática. En cualquier caso, creo que son preguntas o cuestiones que merece la pena hacer. Como digo, los colegas y las colegas que han hablado antes que yo ya han comentado que es un factor importante, y creo que también lo es en la medida en que cualquier exilio es en cierta medida una anomalía, es una cultura que deja de poder ser producida en su lugar de origen, y que, por tanto, plantea una serie de problemáticas, y a veces en las anomalías es donde uno puede plantearse mejor las categorías o las etapas, las clasificaciones, las taxonomías, que en épocas regulares de historia de la edición pues nos parecen evidentes, pero que a lo mejor plantean algunos problemas. Entonces, como caso excepcional, el exilio, ya digo, todo exilio me parece que es una excepción, porque plantea a los sujetos que lo padecen unas preguntas radicales. La primera es
qué tipo de cultura produzco, debo salvaguardar la cultura del país del que me he exiliado, al mismo tiempo debo participar en el nuevo campo cultural que me ha acogido. Y este es el principal problema o el principal dilema que creo que se percibe en los catálogos, que como digo creo que tiene que ser la principal fuente para estudiar qué es una editorial del exilio. Desde este punto de vista, bueno, querría muy rápidamente plantear varias cosas, ¿no? La primera, una serie de problemáticas. La primera, hay que ver que el exilio o los supuestos editores del exilio lo son, creo yo, en la medida en que deciden escoger unas obras, no en la medida en que intentan actuar en un campo en el momento en el que un editor, un español, un editor catalán o un editor gallego que llega, por ejemplo, a Argentina o Uruguay, tiene que participar en las instituciones gremiales y se convierte en editor argentino, uruguayo, chileno, etcétera, ¿no? Otra cosa es el catálogo o las personas que participan en la selección de los catálogos. Y como decía antes, ahí es donde uno tiene que verlo. Pero creo que es muy importante conocer de antemano cuál es el contexto editorial y en qué medida los editores exiliados, es decir, los exiliados, o mejor dicho, los exiliados que participan en los campos editoriales de los países de acogida, aunque resulte más largo, en qué medida participan o no de las instituciones y de la historia editorial de los países que lo acogen. Creo que esto es un primer rasgo que nos marca una tipología a la que después aludiré. En segundo lugar, porque también esto, varía según los países de acogida. No es lo mismo exiliarse a un país, y yo hablo ya del caso concreto del exilio de 1939, que es el que conozco, del exilio español republicano del año 39, no es lo mismo exiliarse a un país con una industria que estaba preparada para, en fin, absolutamente preparada para convertirse en la primera potencia editorial en español, como era Argentina, que un exiliado que llega a países en los cuales la industria editorial se encuentra en estados muy diversos. Al mismo tiempo, tampoco es lo mismo llegar a un país con una amplia tradición de cosmopolita, de extranjeros dedicándose al campo editorial, y nuevamente cito los casos de Argentina o de México, que a países con una cultura, no sé si más cerrada o menos cosmopolita, ¿no? En segundo lugar, creo que, como decía antes, la influencia de la conciencia de exilio sobre los catálogos difiere mucho según cada país, dependiendo de variables como la morfología del exilio en cada uno de ellos. No es lo mismo ser un editor exiliado en Colombia, vuelvo a hablar del caso de Clemente Airó, donde hay una comunidad de exilio mucho más pequeña, que en México, donde la conciencia de, no sé si se podría llamar de subcultura, pero de cultura paralela, ¿no?, de exilio, pues es mucho más vivo, ¿no? Creo que es importante, en tercer lugar, como decía antes, analizar los catálogos españoles, incluso partir de análisis cualitativos, cuántos autores españoles hay en esos catálogos en los que participan los exiliados, para después poder llegar a valoraciones o análisis cualitativos. Y en cuarto lugar, como decía antes, yo plantearía hacer una lista de las editoriales donde participan los exiliados, sin que esto suponga colocarlas ni como editoriales de los países de acogida ni de España en este caso, ¿no? Y en este caso creo que podríamos hacer una tipología provisional de tres tipos de editoriales. Por una parte, las editoriales que sí que son claramente de exilio, porque a la vista de su catálogo se percibe que su objetivo fundamental, y a veces prácticamente el único, es defender o proteger de la exclusión histórica a la que se está sometiendo en la península a toda una cultura republicana, que puede ser en sus más diversas culturas, desde la cultura galleguista o catalanista o vasca, a la cultura republicana, anarquista, comunista, etcétera. Son editoriales, pues en el caso del exilio español, pues las que editan en catalán, la vasca Equin, la propia editorial Séneca, Rodo Ibérico, son editoriales cuya función claramente, cuyo objetivo es repatriar esa cultura en cuanto las condiciones fueran posibles. Por otra parte, yo hablaría de editoriales dirigidas por republicanos y en su mayoría también propiedad de estos exiliados republicanos, donde hay una convivencia y son quizás las editoriales más interesantes, porque en sus catálogos se ve una cultura verdaderamente transatlántica y de intercambios profundos, donde hay
tanto autores de los países de acogida como de autores republicanos o de autores que pertenecen a la mitología republicana. Y los casos, pues en el caso de Latinoamérica, pues Losada, MC, o Alfa, o Sudamericana, Joaquín Mortiz, Finisterre, Era, etc. Y por último hablaría de editoriales que son editoriales claramente nacionales de estos países, donde los exiliados en distintas funciones pues, colaboran en labores comerciales, de corrección, recopiladores, etc., ¿no? Y quizás el Fondo de Cultura Económica o Atlántida pues, son casos de este tipo, ¿no? En cualquier caso, con todo ello, y voy terminando ya, quiero llamar la atención, por último, sobre las dificultades de estudiar las editoriales del exilio, porque es un tipo de estudio transversal que nos hablan de realidades, por supuesto, transatlánticas, translingüísticas en muchos casos, que por lo tanto funcionan como agentes que perturban esta conciencia a veces excesivamente nacional de la edición y que, en fin, que participan de distintos campos. Yo creo que de la misma manera que la literatura del exilio es una categoría independiente y que cuestiona los nacionalismos literarios, creo que ya digo, no me gusta hablar de la edición del exilio, pero la participación de los exiliados en proyectos editoriales fuera de España, me parece que también plantea dudas y plantea problemas y retos metodológicos que son muy interesantes y que por sí mismos merecen estudiarse quizás en ocasiones como caso aparte. Muchas gracias. Muchas gracias a Fernando por esta síntesis de no pocos problemas en torno a la edición del exilio. Tiene la palabra Dolores Prades. Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo. Antes de todo me gustaría rápidamente agradecer a Pura, no solo a Pura, como a la Comisión Brasileña, a la organización del evento, y para mí es un honor estar aquí participando de esta investigación y de este proyecto. Bueno, finalmente llega la vez de los libros para niños y jóvenes que tanto se ha hablado durante la mañana. La verdad, me he involucrado, voy a hablar ahora en plural porque ya hay una comisión trabajando, como veréis dentro de un ratito. Nos hemos involucrado al proyecto hace unos pocos meses y durante los cuales nos hemos dedicado fundamentalmente, primero, a organizar e implicar a una red en Latinoamérica. Yo ya me he dado cuenta por las intervenciones de hoy por la mañana que en muchos países la coordinación general ya está tratando de ese tema y tendremos que ver después cómo nos organizamos para poder conectar o ver cómo lo hacemos. Y otra cosa ha sido establecer algunos puntos de partida para configurar, para configurar los contextos que dieron origen a la edición de este sector. Un esbozo general de un histórico que a lo mejor os parece un poco raro, pero existen varios puntos en común en el origen de la literatura infantil y juvenil en la mayoría de los países de Latinoamérica. Entonces, intentaré durante la presentación compartir con vosotros un panorama de este itinerario, siguiendo también parte del guión propuesto por la coordinación. La primera cuestión es un breve esbozo de la especificidad de la edición de libros para niños y jóvenes en Iberoamérica. Y ahí me gustaría decir rápidamente algunos marcos de relieve que me parecen importantes. Se ha dicho aquí en la mesa anterior algunas cuestiones que marcan profundamente la edición de la LIG en Latinoamérica. Aquí yo coloco Iberoamérica, pero creo que podemos entender Latinoamérica de una forma más precisa. La primera cuestión es la base de origen común que existe en la mayoría de los países. Una narrativa oral de la época de los indígenas, los cuentos y fábulas traídos por los colonizadores y las tradiciones que contribuyeron los esclavos africanos en muchos países. Por otro lado, tenemos también las condiciones históricas del desarrollo de la LIG contemporánea, que coinciden con los procesos de independencia, con el fin de las dictaduras y los procesos de guerras civiles,
y la conquista de la estabilización política en muchos de nuestros países. Por otro lado, tenemos la presencia de los grandes grupos editoriales extranjeros versus a la afirmación de la identidad nacional, que en este caso se da por el surgimiento de pequeñas editoriales independientes. Bueno, puesto eso, nos tenemos delante una serie de desafíos y dilemas en el desarrollo de la edición de la LIG en toda América Latina. Primero de ellos, sobreponerse a los límites de la democracia iberoamericana. No voy a poder leerlo todo, pero en fin, está ahí, solo para que, si podéis, los vais viendo. Otra cuestión, enfrentar la deformación del mercado, que en muchísimos países tiene un foco exclusivo desde su origen en las escuelas, y las dificultades de desvincular la creación literaria de la LIG de su origen pedagógico. Otro aspecto, crecer a pesar de los altos precios de los libros, como el coste de papel y fabricación, y los tirajes bajos en relación al tamaño de nuestros países. Superar las dificultades de difusión y comercialización. Imagináis, por ejemplo, Brasil, lo que significa una distribución en un país como ese, donde casi hasta hoy no hay librerías. Y así, bueno, Colombia, y el ejemplo que siempre nos dice una de las grandes editoras de literatura infantil y juvenil de Latinoamérica, colombiana, María Osorio, que dice: es más fácil importar un libro de Barcelona que traerlo de Chile. O sea, esas son dificultades que marcan la edición en América Latina. Ganar prestigio para superar las dificultades y el enfrentamiento de los prejuicios para la afirmación y reconocimiento de la importancia de la LIG como género. O sea, eso es muy reciente en América Latina. O sea, en la academia hace muy poco tiempo que se reconoce la LIG como un género que hay que mirar. Conquistar calidad sin el contrapunto de una crítica de la LIG, porque la crítica de la LIG en América Latina también es una cosa muy dura de desarrollarse. Crear formas de imponerse frente a la fuerte presencia casi exclusiva de los grupos editoriales extranjeros. Eso en los países de lengua española es mucho más duro, porque tenías la importación de libros y no la producción de libros locales. Y enfrentar las dificultades para el desarrollo de una industria editorial nacional. Bueno, puesto eso, que creo que es un panorama que nos da un cuadro general a todos, tenemos aquí, entrando en los estados de la cuestión de trabajo, algunos elementos constitutivos de la edición de la LIG en Iberoamérica, en la América Latina, con los principales protagonistas de Perú, México, Chile, Argentina, Cuba, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, que son aquellos marcos que efectivamente son los padres de la literatura infantil y de la edición, en muchos casos, en América Latina. Bueno, algunos factores importantes que tenemos que considerar para pensar el desarrollo del sector. El aparecimiento de las revistas especializadas, o sea, el origen de una crítica. Eso es una de las cuestiones que tenemos que ver cómo podemos trabajar eso en el contexto de todo el sitio de Edired. Pero es una cuestión fundamental. Otra, el apoyo gubernamental, o sea, que siempre ha sido decisivo en México, en Brasil, en Argentina, para el desarrollo de la edición de la literatura infantil y juvenil. Otro aspecto importantísimo, las secciones nacionales del IBI en muchos países han sido los responsables por dar una visibilidad a toda la producción de Latinoamérica fuera, y el reconocimiento progresivo de la crítica especializada en las universidades. Bueno, tenemos ya un panorama preliminar de lo que serían los orígenes de una edición de literatura infantil en Latinoamérica. Están aquí, no está completo, pero ya existe, digamos, que una selección más o menos con algunos nombres y protagonistas. El boom de la edición de LIG en Iberoamérica se da a partir de 1970 en prácticamente todos los países. ¿Cuáles son las razones para la afirmación de ese boom? Primero, el fomento de las políticas públicas de promoción de lectura. Creo que fue tú, Ana, que dijo: o sea, nosotros no podemos separar, y mucho menos en literatura infantil y juvenil, la cuestión de la lectura, de la promoción de la edición y de la promoción de la literatura infantil en ningún país de Latinoamérica. O sea,
Eso está absolutamente, digamos, sellado. Otra vez, una inversión cada vez más significativa de incentivo y de promoción de una lectura de calidad para niños y jóvenes, con la promoción de premios para autores, ilustradores, etc. Eso en los países ha sido muy desarrollado. Por otro lado, tenemos, en términos de reconocimiento internacional de la LIG latinoamericana, los premios internacionales, desde los Andersen hasta los premios de LIG, de más nacionales, que se dieron a varios autores de nuestro continente. Entonces, eso fue una cosa que, digamos, puso la literatura infantil y juvenil de América Latina con una visibilidad muy grande desde la década de 70-80. La dinamización del mercado editorial, con la presencia cada vez mayor de los grupos extranjeros, pero también, como se ha dicho, la consolidación de editoriales medias y pequeños locales de gran prestigio y con fuerte compromiso con la innovación, la originalidad y la apuesta de una LIG de alta calidad. Aquí hay una relación, hay de todos los países, he puesto las que más significativas que tenemos hoy. Por otro lado, la recuperación de las tradiciones locales, promoción de jóvenes creadores, que eso también ha sido una apuesta muy fuerte de las editoriales independientes. Por otro lado, la difusión de los clásicos y toda la participación de la edición de Latinoamérica en las grandes ferias como Bolonia, Frankfurt y Guadalajara. La difusión por medio de seminarios de lo que es la literatura infantil y juvenil en América Latina. Una apuesta en la calidad literaria y gráfica, muy importante para lo que hemos producido en los últimos décadas, y la inversión de las editoriales en el desarrollo de planes de lecturas y otras iniciativas semejantes de capacitación y formación docente. Bueno, estos son algunos de los elementos que creo que también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer la selección de lo que sería esta edición en América Latina. Por último, el refuerzo y valorización de la figura del editor y de otros profesionales de la cadena productiva, organización del sector, creación de organismos y representación de inversión en pesquisas, cursos y etcétera. Aquí también tenemos varios editores importantes de América Latina. Bueno, y además el reconocimiento étnico de las minorías y aumento de publicaciones bilingües en varios países, que se ha constituido en un aspecto muy importante. Bueno, del estado de la cuestión del trabajo, los hitos logrados. Aquí tenemos la formación de equipos locales, o sea, aquí en muchos países hay solo el nombre de una persona, pero la orientación es que se formen equipos en esos países. Yo sé que algunas personas aquí están haciendo eso, después vemos cómo hacemos. O sea, tenemos gente, y gente importante, gente de la edición, gente que tiene un trabajo sistemático en la promoción de la lectura y de la literatura infantil y juvenil en estos países. Tenemos gente en Argentina, Colombia, Guatemala, Brasil, Costa Rica, México, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. ¿Dónde no tenemos gente todavía? Nicaragua, Panamá, Paraguay y Portugal, que no sé si vamos a entrar o no. Eso es una duda. Pero en estos países tenemos... no sería difícil entrar en Portugal, pero podemos dividirnos ahí. Lo que quiero decir es que en estos países todavía no he tenido cómo contactar a algunas personas que conozco. En fin, eso está prácticamente consolidado. Lo que están esperando es que les diga cuáles son los protocolos, qué es lo que tenemos que hacer y para cuándo tenemos que hacerlo. Pero son personas que ya han dicho, queremos involucrarnos a este trabajo, ¿vale? Algunos problemas y sugerencias para el contexto. Lo que creo que ya estoy más tranquila, pero una de las cuestiones era considerar las singularidades del sector de la LIG para organizar el trabajo de investigación. Por eso os he dado todo ese panorama, porque hay una particularidad, hay particularidades que tenemos que considerar. Y pensar para eso en algunos criterios específicos. Por ejemplo, empezar por la reconstitución histórica de las editoriales en cada país y por el listado de nombres influyentes y decisivos. O sea, ese sería para mí el punto de partida, lo coloco para discusión. Y otra cosa, adaptar el criterio de literatura para un universo en los cuales los géneros son muy diversificados. O sea, cuando hablamos del libro infantil estamos hablando del libro ilustrado, estamos hablando del libro álbum, estamos hablando del libro informativo.
que puede ser un libro ilustrado. Estamos hablando de los libros para la primera infancia, estamos hablando de clásicos, estamos hablando de libros de tradición popular. Entonces, todo esto, aunque podamos discutirlo, o sea, yo tengo mis dudas sobre eso, pero eso entra en lo que se llama el paraguas de la literatura infantil. Entonces, estas cuestiones o las trabajamos como son o qué vamos a hacer. O sea, esa es una de las cuestiones para mí fundamentales. El funcionamiento interno, esto yo creo que lo puedo saltar porque la verdad lo que estaba pensando era que tuviéramos tiempo para ver cómo se hace esa coordinación y acompañamiento de esos grupos de acuerdo con los objetivos que se establezcan. O sea, si esto pasa por la coordinación general del país, si yo entro en eso, o sea, no lo tengo muy claro. Elaboración de una pauta de trabajo con todos los criterios y formatos muy claramente expuestos, que creo que es lo que vamos a hacer estas tardes, y dividir la investigación por etapas, o sea, el histórico, destaques de los títulos, actualizaciones, eso también me gustaría discutir, establecer y mantener un mismo ritmo de trabajo para todos los grupos involucrados y mantener un contacto frecuente con la coordinación general del proyecto. Y incentivo a la formación de equipos locales. Yo creo que me podría quedar ahí creo que el tiempo ha sido justo. Gracias. Y podemos discutir después, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Dolores. Vamos a pasar a hablar de colecciones literarias con Christine Rivalán. Entonces, eso, como si... Espérate. Bueno, llegaremos en su día. Vale, Teníamos también. Si lo pones... Porque no lo voy a abrir al principio. Desde el principio. Sí, eso. Y luego es aquí, ¿no? Con intro, ¿no? Para pasar. Eso. Ah, sí. Vale. Y entonces aquí. Sí. Perfecto. Bueno, pues voy a empezar, claro, por los agradecimientos a Pura, a su equipo, a la organización de esta reunión, y me parece que ese tipo de encuentro es lo ideal para informarnos de muchísimas cosas en un tiempo muy reducido. O sea que muchas gracias por organizarlo. Yo voy a presentar el trabajo de un grupo que trabaja sobre las colecciones, la colección editorial, y eso lo hace en una perspectiva comparativa, incluyendo Europa y las Américas, entre el siglo XVIII y el siglo XXI. Entonces, claro, se trata para nosotros de ver qué parte de nuestra reflexión podemos aportar al portal, porque evidentemente hay cosas que no tienen totalmente que ver con el portal. Trabajamos en las huellas del libro que para nosotros ha sido el punto de partida, el libro sobre la colección de Isabelle Olivreau, que permite definir lo que es la colección moderna, y entonces a partir de ese libro intentamos ver cómo la colección como producto editorial pues ha llegado a ocupar el espacio que es el espacio que conocemos ahora, es decir, que es difícil para un libro, o sea, los libros que se publican fuera de colección son menos numerosos ahora que los que se publican en las colecciones. Entonces, la idea nuestra es esta. Y hemos publicado un primer libro, resultado de una primera fase de nuestro trabajo, la colección Essor
essor d'un phénomène éditorial, el auge de un fenómeno editorial, y ese libro, bueno, acabo de enterarme de esta noticia, se va a traducir al español en una editorial latinoamericana, que es la editorial Uniandes, de la Universidad de los Andes, que acaba de comprar los derechos, o sea que eso para nosotros también es un reconocimiento de nuestro trabajo, y creo que puede interesar porque hay toda una parte que tiene que ver con España e Iberoamérica. Entonces, los primeros resultados fueron evidenciar tres elementos que nos han parecido importantes, que influyeron en el auge del producto editorial. Primero, los avances técnicos que permitieron abaratar costes e innovar con la introducción de grabados, de fotos, ilustraciones, etc. Algo bastante evidente. Luego, el contexto histórico, con la formación de los estados-nación, y es evidente la relación entre el auge de la colección, como la colección editorial, y la formación de esos estados. Y por último, el cambio de perfil de los lectores, cada vez más alfabetizados y también con nuevas expectativas, especialmente en materia de lecturas de ocio. Entonces, ¿cómo vamos a tener cabida en el proyecto? Nos planteamos cómo dar cuenta del fenómeno y alimentar el portal, conscientes de una serie de dificultades que se han evocado en las anteriores mesas, es decir, cómo evitar los obstáculos como la fragmentación de los estudios micro, los estudios macro, también las lagunas, que existen lagunas, cómo resolver estas dificultades y presentar algo. El trabajo de inventario, evidentemente, es imprescindible, pero nos parece que no resulta totalmente satisfactorio, porque hace falta discriminar, y discriminar nos parece ser la primera exigencia para tener una representación coherente y también significativa. Por lo cual determinamos una serie de criterios de selección, y el más importante o el principal fue seleccionar aquellas colecciones que marcan un hito en la historia de las colecciones. Son las que introducen un nuevo proyecto original que se va copiando rápidamente o que se convierte en proyecto modélico para otros países o otros contextos. Es decir, que es observar este fenómeno de transferencia y también de multiplicación. Yo tengo una palabra en francés que es essaimage, y no sé exactamente cómo traducirla, pero bueno. Este eje, entonces, de la diseminación de los modelos y del estudio de estos procesos de transferencias es algo que nos ocupa bastante en relación especialmente con Iberoamérica. Y aquí despunta la actividad de los editores europeos, franceses, españoles, alemanes. Estoy pensando en Rosa y Bourret, Garnier, Salvat, Brockhaus, etc. Y entonces, para estudiar, podemos contar con la ayuda de una serie de grupos que voy a citar. El grupo de Margarita Pierini en Argentina, en Quilmes. También el grupo de Laura Suárez en el Instituto Mora de México, y también pudimos contar con la ayuda de Carlos Osandón de la Universidad de Chile. Y claro que para trabajar con ellos
ha sido importante la ayuda del Instituto de América de Rennes, que mediante la Cátedra de las Américas nos permitió invitar a Carlos Ossandón y a Laura Suárez para trabajar con nosotros. Entonces, y claro que otra ayuda también es la ayuda que nos brinda la Universidad de Rennes II con los puestos de postdoctorandos, que permite también establecer relaciones y contactos con otros centros de investigación. Entonces, ahora voy a presentar una serie de ejemplos de lo que son, bueno, nuestros resultados. Es evidentemente un documento de trabajo, algo que se está mejorando y construyendo, pero creo que eso permite ver cómo intentamos llevar al portal los resultados de esta red editorial que están tejiendo las colecciones. También permite ver cómo se puede dar acceso a una serie de informaciones imprescindibles en el estudio de las colecciones, como todo lo relativo a editores, autores, traductores, ilustradores, que fueron y son los agentes del producto editorial, pero eso evitando el escollo de la acumulación de información e intentando sugerir una manera de entender este fenómeno de la colección editorial. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, vamos a ver. Primero, intentamos proponer una cronología significativa en relación con una posible historia de la edición, es decir, una reconstitución histórica, pero claro, una cronología significativa. Entonces, un ejemplo, a propósito del siglo XIX, intentamos definir a partir de los antecedentes este afán por las colecciones, a partir de dos ejemplos. Un ejemplo que tiene que ver con la colección de los mejores autores españoles. El editor es Baudry, en Francia. Luego, la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, la ficha no está completa, y la colección de autores españoles editada por Bracós. Entonces, son tres iniciativas que, claro, permiten evidenciar cómo circulan los modelos y cómo cada editor convierte este modelo en algo original. Lo mismo con la Biblioteca de Maravillas. Biblioteca de Maravillas, pues, que derivan de la Bibliothèque des Merveilles de Édouard Charton. Y hemos empezado los árboles genealógicos que nos permiten representar el fenómeno editorial. Entonces, a partir de la Bibliothèque des Merveilles de Charton, se ve cómo hay dos bibliotecas de maravillas o de las maravillas que corresponden a las traducciones autorizadas. Y luego, en la parte inferior, tienen otros ejemplos de biblioteca de maravillas, incluso con libros sueltos publicados en Barcelona, pero que tienen que ver con ese modelo y que traducen, pues, la diseminación de ese modelo. Entonces, son las fichas. Y entonces, un ejemplo de las fichas. Entonces, seguimos con esta cronología que estamos intentando definir para las colecciones
y a principios del siglo XX, pues la puesta en marcha de una fórmula editorial que va a culminar a finales del siglo XX y que conocemos ahora, ¿no? Con dos ideas. Primero, impulsar una literatura nacional y luego conservar un patrimonio nacional y o universal, que son las dos ideas que nos han parecido definir esos proyectos. Entonces ya tienen ejemplos de estas fichas. Son fichas también que no son fichas definitivas, porque nos estamos planteando también la cuestión de la localización de las colecciones, porque en algunos casos son colecciones que no se encuentran fácilmente, entonces es una información que puede ser útil. Otro ejemplo de la circulación de los modelos a partir de dos cubiertas, la Biblioteca Sopena de 1917, que copia el modelo de la Nelson española de 1912. Entonces, visualmente también se puede representar esta circulación de los modelos. Entonces, ficha de la Biblioteca Sopena. Se ha hablado también del tema de la prensa y en nuestro caso nos ha parecido difícil evitar las colecciones y además con un problema, problema no, pero una observación, es que en España las colecciones de gran divulgación las desarrollaron los principales grupos de prensa, cuando en Francia son las editoriales que desarrollan esta gran divulgación, y entonces es difícil separar la edición, o sea, las editoriales de libros y la edición mediante la prensa. Igualmente, este árbol genealógico que nos permite evidenciar el papel del cuento semanal que inicia un fenómeno que bien conocido ahora de estas colecciones de gran divulgación, permite también ver cómo a partir del cuento semanal evoluciona el producto. Claro que el cuento semanal, su importancia no es tanto pero no solamente la forma editorial, sino también lo que permite, es decir, la difusión de una literatura nacional a un público español que estaba pendiente de esta literatura nacional, igual que los otros países europeos, porque yo he trabajado un poco el tema y en Francia pasa lo mismo, en Italia pasa lo mismo, es decir, que eso también históricamente corresponde a un momento importante. Entonces, en esas fichas también tenemos un apartado sobre los modelos editoriales que permiten seguir la genealogía de esas colecciones. Entonces, sobre la novela corta, es verdad que tenemos muchas cosas. Pues igual, otra colección, los poetas, con un apartado dedicado a los modelos editoriales, que es algo que nos interesa bastante, eso, ¿no? Seguir la evolución de los modelos. Entonces, la ficha. Los años 20, con la ambición universalista, con las dos colecciones, colección universal y luego la colección austral, que nos permite luego orientarnos hacia el tema del libro de bolsillo. Bueno, eso para presentar rápidamente los resultados y sobre todo la manera como estamos trabajando nosotros. Ya está. Gracias.